Hola mi querido aspirante a crononauta, estamos en el día 125 de tu cronomeditación, es el YUX T8. Bueno, como siempre vamos a pedirle a Guilla que primero nos recite el mandato, después charlamos un poquito sobre T8. T8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de sobrevivir modelando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del agua universal. Agua universal, bueno, eso significa que P8 nos está guiando. Siempre nos guía al mismo tono, pero un sello distinto. En este caso es la letra P y el poder de la letra P es el agua universal. De la misma manera, el poder de la letra T es la fuerza vital y es lo que se está sellando hoy. Por eso dice sello el almacén de la fuerza vital. ¿Quién sella el almacén de la fuerza vital? El YUX, la unidad de tiempo del día de hoy. Es una unidad de tiempo que toma conciencia de ser energía, porque esa unidad de tiempo crea la chispa vital. Y la chispa vital, que es creación del tiempo, en el día de hoy, al completar su cubicación para igualarse a las partículas subatómicas del cuerpo en donde cree que va a existir, al completar esa cubicación se convierte en la idea autoexistente de esa forma. Cree ser esa idea, cree ser ese cuerpo, y ese cuerpo, si nace el día de hoy, es T8. Y si nació antes de la fecha de hoy, va a estar influenciado por T8, su energización, porque si bien la energía interior siempre se produce con el yux de nacimiento, al que llamamos el yux destino, influye muchísimo el yux del día, o el yux del día es de la vida, es de Maya, es de la ilusión omniabarcante que tenemos alrededor nuestro como si fuese un mundo real. Así lo vivimos, como un mundo real. Así lo estudiamos, como un mundo real. Pero nos hemos olvidado hace mucho de que es una ilusión creada en nuestros sentidos. Entonces es importante entender el conocimiento cronocrático para comprender qué es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Me pregunto a mí mismo. Somos baterías de energía. Eh, ¿A qué estamos alimentando? Estamos alimentando al mundo. Nuestras energías de nuestros cuerpos físicos crean diferentes modalidades de energía. Una se llama jana, que es la propia del cuerpo físico, y otra se llama prana, que básicamente es una ecorradiosonancia térmico-plasmática lumínica que se crea dentro del cuerpo. En el prana se crea el mundo, en el prana se crea aquello que estás observando, aquello que consideras que es tu entorno físico. Por lo tanto, el mundo es creación de los cuerpos humanos. Y los cuerpos humanos son baterías de energía en donde se está desarrollando la creación del mundo. Por lo tanto, está súper bien que seas pragmático, científico, que analices el mundo de una manera real, que consideres la existencia de otros mundos, de extraterrestres, de muchos soles, de fuerzas atómicas, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está bárbaro. Pero siempre tenés que recordarte que todo eso es una ilusión de tus sentidos y que para comprender realmente lo que vos sos es necesario que te acerques al conocimiento cronocrático, que aprendas la frecuencia de tiempo con la que se crea a tu chispa vital, con la cual se crea tu cuerpo. Es más, vos sos la chispa vital, porque la chispa vital al convertirse en tus partículas subatómicas se convierte en vos, se convierte en la persona del cuerpo de esas partículas subatómicas. ¿Ok? Así que es muy importante que entiendas la diferencia entre lo que es un mundo real y un mundo que no lo es. El mundo que tenemos lo es real porque así lo estamos construyendo en nosotros mismos, pero no es real porque existe fuera de nosotros. Es más,
Si vamos a un plano muy ortodoxo del yuxismo, que es básicamente el ismo que sostiene la creencia del verdadero uso del conocimiento cronocrático, su verdadero uso es para crear la chispa vital de un único cuerpo, que se llama el cuerpo raíz, en el cual su alma almacena los datos de todos los otros cuerpos de este mundo. Por lo tanto, todo lo que consideramos como planeta Tierra y el mundo, y todo lo que consideramos del cosmos, todo está almacenado dentro del cuerpo raíz. Incluso nosotros mismos. Supongamos que yo no soy el cuerpo raíz, entonces soy los datos de un ser humano que cree existir dentro de un cuerpo llamado Guillermo. Pero en realidad en sí no existo, solo soy datos que están siendo almacenados, procesados y puestos en funcionamiento dentro del cuerpo raíz como si se estuviese ejecutando mi cuerpo a X distancia de ese cuerpo raíz. Por lo tanto, ¿cuál es mi raíz de existencia? El cuerpo raíz, porque ahí están enraizados mis datos. Así soy yo y así somos todos los seres humanos porque somos los semejantes al cuerpo raíz. Tenemos conciencia de la misma manera que él tiene conciencia de existir como ser humano. ¿Quién es el cuerpo raíz? No lo sé. Al no saberlo, digo ser yo. En realidad, tenemos un indicio de quién puede ser, pero no lo puedo divulgar, porque pondría a esa persona en mucho peligro. Imagínate si todo el mundo se enterase de esta verdad del conocimiento cronocrático, de que solamente hay un cuerpo y que es uno de nosotros en donde estamos todos almacenados. Y de pronto se diese a conocer de forma pública el nombre, apellido de esa persona y en dónde se encuentra esa persona. Sería peligrosísimo. Hay mucha gente loca que no quieren que este mundo exista, irían hacia esa persona y lo matarían, porque sabrían que al matarlo la creación desaparece. O habría otros que querrían apoderarse de ese cuerpo para someterlos a investigaciones, experimentos, y lo que no saben es que al hacer todo eso le hacen daños a su psiquis, y hacerle daño a la psiquis del cuerpo raíz es lo peor que puede suceder, porque todos nosotros nos alimentamos de desdoblamientos ecológicos del cuerpo raíz. A su vez puede ser que algún otro decida ir y pegarle o hacerle daño al cuerpo raíz. Eh, Eso produce efectos mariposas en la naturaleza, porque la naturaleza es del cuerpo raíz, es de la creación que el cuerpo raíz tiene almacenado dentro de sí mismo. Entonces, si al cuerpo raíz le pasa algo, automáticamente sucede un tsunami, un terremoto, una pandemia, etc. Así que bueno, por lo pronto no sabemos quién es el cuerpo raíz. Yo he jugado durante muchos años a que lo soy, justamente porque no lo soy. Por eso digo, juego a ser el cuerpo raíz. Y el jugarlo me ha servido muchísimo para poder obtener muchas revelaciones acerca del conocimiento cronocrático profundo. Por lo tanto, te invito a vos también, en tu experiencia de crononauta, ya estamos en la etapa azul de la cronomeditación, en la etapa intermedia de esta cronomeditación, te invito a que también pienses, yo soy el cuerpo raíz. Y desde ese lugar observar el mundo como si el mundo existiese nada más que dentro tuyo y en ningún otro lugar. Y que todos los otros seres son datos informáticos que tenés alojados dentro de tu cuerpo y que tu chispa vital los está leyendo en cada instante presente, que es la menor cantidad de tiempo de un segundo. Supongamos que un segundo lo pudiésemos dividir en X cantidad de tiempos, pero hay un tiempo donde ya no podríamos subdividirlo, porque ya no tendríamos conciencia. Bueno, entonces la menor cantidad de tiempo en la cual vos podés tener conciencia de ser todo un cuerpo físico, ese es el instante presente. Y en ese instante presente se crea el holograma cósmico de ese instante presente. Después se crea otro en el próximo instante, después otro y después otro.
Y uniendo todos esos hologramas se obtiene la vida del cosmos. Y uniendo todo lo que vos sentiste de tu pequeño espacio, de tu propio cuerpo, en cada uno de esos hologramas, se obtiene la existencia de tu vida. Y así es para vos y para todas las criaturas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va todo esto? Y a la fuerza vital, amiguito. Es importante que entiendas que la fuerza vital surge de la chispa vital. Esta recorre muy rápidamente tu cuerpo y logra ser como un rayo de energía. A ese rayo lo dividimos en 7 formas distintas. Cada uno de esos rayos tiene un talento artístico determinado, que hace que el ser que es creado en base a determinado rayo observa el mundo de determinada manera, de la forma artística que es ese rayo, y a su vez tiene ese talento, podría ser un gran artista de ese talento artístico. ¿Por qué es tan importante el arte? Porque el arte es de los sentidos. Acordate del símbolo de Pax. Conciencia de la vida. Con el arte de los sentidos, con la espiritualidad de la mente, soy la existencia del tiempo. Eso es el símbolo de Pax. Entonces, el arte es muy importante. Porque todo esto que tengo alrededor mío es una obra de arte planetario. Incluso mi cuerpo físico y toda la estructura biogenética de mi cuerpo físico es una perfecta relojería de una obra de arte planetario. Por lo tanto, si bien puede ser que seas una persona que nunca tuviste inclinaciones por las artes y qué sé yo, tu talento natural es artístico. El talento natural de todas las personas es artístico. Y el Yux te dice cuál es. Por eso lo primero que comienza la estrofa es el verso de yo soy. Lo primero que te dice es yo soy. Entonces el día de hoy es yo soy audiovisual. Es del rayo verde. Es el que une el audio y la visión. Es como unir los sentidos del audio y de la visión. Es el rayo que te da esa posibilidad de observación y de conciencia sobre esa observación específica que es la audiovisual. ¿Ok? Con la espiritualidad de la mente armonizo con el fin de sobrevivir modelando el instinto. Y bueno, para modelar el instinto tenés que aprender a modelar tu chispa vital, porque modelando tu chispa también podés modelar el espíritu de tu ser. Y modelando el espíritu de tu ser, vas a lograr poder modelar la fuerza vital. Y en este caso, la fuerza vital es el instinto. Porque el instinto es la esencia de la fuerza vital. ¿Ok? Y después, ¿cómo continúa? Sello el almacén de la fuerza vital con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del agua universal. Bueno, como hoy estamos en un día de la mente, la integridad es lo que sucede por segunda vez dentro de la onda. O sea, tenés como tonos de la mente el 4, el 6 y el 12. En el 4 medís, definís, en el 6, en el 8 hoy, se ejecuta la integridad. Y para eso la manera de poder ejecutarse la integridad es como lo dice acá. Yo armonizo modelando. Y finaliza con el tono 12 la mente, antes de pasar a la próxima onda. Y es cuando tenemos el tono cristal de la cooperación. Entonces, lo que pasa hoy a través del tono de la integridad, en el próximo yux de la mente, que va a ser en tono 12, sucede la cooperación. Bueno, y el primero es de la forma, entonces, de la forma, de la integridad y de la cooperación. Son los 3 estados de la mente dentro de la onda para que la mente trabaje en función de la onda.
y en función de los yux anteriores y de los que están por venir después. Bueno, nada más. Mejor que sea cortito. Otro día te cuento un cuento, pero hoy prefiero que te concentres en la fuerza vital, en la observación audiovisual de tu entorno y que de esa manera logres la integración de todo lo que venís procesando de esta onda para poder lograr perdurarla cuando lleguemos al tono 13. Chao, chao. Hasta mañana.